Hola, bienvenidos a otro episodio más de lo que va a ser química inorgánica. Esta ocasión vamos a hablar ya de cosas que ocurren en la Tierra. Ya no vamos a hablar de explosiones, de supernovas, ni de cosas que están en el universo. Vamos a hablar de lo que sucedió ya que pasó todo después del Big Bang hasta la formación de nuestro planeta, cómo se distribuyeron los elementos aquí. Ya vamos a hablar de cosas, cómo están estos elementos en nuestro país, qué es lo que más tenemos, en qué posición están con respecto al mundo. Va a ser un poco ilustrativo, pero va a ser muy importante, ya que tenemos que saber de qué está compuesta la Tierra para saber aprovechar los elementos que tenemos. Y también tendremos que tomar en cuenta qué es lo que sucede en nuestro país o qué tenemos en nuestro país para utilizarlos adecuadamente y enfocarlo en lo que vamos a estudiar más adelante. Sin más, vamos entonces a platicarles de la Tierra, comenzando de cómo está compuesta la Tierra y de ahí nos vamos enfocando a nuestro país. Entonces, en la Tierra, la Tierra va a estar compuesta por capas. Estas capas de la Tierra van a ser 5, si consideramos a la atmósfera. Vamos a tener un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, la corteza, que es donde nosotros vivimos, y la atmósfera, que es lo que nosotros respiramos. ¿De qué está compuesta cada capa? Entonces, la capa, el núcleo interno, está compuesto principalmente de hierro. El núcleo externo tiene hierro y níquel. En el manto tenemos silicatos, y que son principalmente de magnesio y de hierro. Y en la corteza, ahí es donde tenemos un chorro de elementos. Aquí es donde cambia un poquito la composición con respecto al manto y al núcleo. La atmósfera ya se lo tienen que saber. En la atmósfera tenemos principalmente nitrógeno y un poquito de oxígeno, en fase gas obviamente, y un poquitito tracitas de dióxido de carbono. Vamos a enfocarnos entonces en la corteza, que es donde estamos pisando y es de lo que podemos nosotros extraer. En la corteza vamos a tener principalmente oxígeno y silicio. Lo que le sigue es el aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio, magnesio y todos los demás. Acá están las cantidades. El 46.6% de la composición de la corteza en masa es oxígeno. El 27.7% es silicio. Tanto el oxígeno como el silicio no se encuentran en sus estados elementales, se encuentran como compuestos. Esos compuestos deben ser óxido de silicio. Bueno, la mayoría son óxidos de silicio o silicatos. De ahí el aluminio, que compone un 8.1% de la masa de la corteza. Son aluminatos. El 5% que es de hierro son ferratos generalmente. Calcio, que es el 3.6%, son óxidos de calcio, son carbonatos de calcio, nitratos de calcio. Puede encontrarse de muchas maneras. Potasio, sodio, magnesio, que ya están en porcentajes bajos, 2.6, 2.8, 2.1, y todos los demás que van a componer el 1.5% de lo que es la corteza terrestre. Así que conviene aprovechar el silicio. Los elementos que vemos nosotros en la tabla periódica se van a distribuir de diferente manera en la corteza. Y ya vieron que tiene una abundancia diferente el aluminio del silicio o el oxígeno, ¿no? Lo que más tenemos es oxígeno. Pero ahora la pregunta es cómo se distribuye cada uno de estos elementos en los países de los que se conforma la Tierra, o en los continentes o en las zonas. Entonces, cada elemento tiene una contribución diferente de cada uno de los países. Entre más grande el país es más probable de que sea más abundante ese elemento. Sin embargo, hay algunos ejemplos interesantes como el litio, donde vemos que el principal productor de litio es Chile. De ahí le sigue Australia, Argentina y China al final. Además, hay que considerar que tanto el litio como los demás elementos no se obtienen de manera elemental, están unidos como compuestos a oxígeno o a otros compuestos o a otros elementos.
En el caso del litio, del 62 al 38% de la roca está hecha de óxido de litio, y lo demás algunos componentes de silicatos o a otros elementos otros compuestos que no son de interés para la extracción de litio. Este de litio es un ejemplo. Cada elemento tiene un aporte mundial por país, dependiendo del elemento. Entonces va a haber países más ricos en ciertos elementos que otros. Otro ejemplo es el cobalto. El cobalto es muy poco abundante, no es tan abundante, es más abundante el cerio. En el caso del cobalto, que el principal productor es el Congo, la mitad del cobalto del mundo viene del Congo, y de ahí le sigue China, Canadá, Caledonia y Australia. Entonces es el principal dominante de cobalto, el productor principal de cobalto es el Congo. Este es otro ejemplo. Pero la verdad es de que China domina en minería. Todos, si ustedes revisan las tablas de minería y empiezan a comparar quién es el principal productor en la mayoría de los elementos de la tabla periódica o de los compuestos que hay en la Tierra, el ganador va a ser China. China, este es un ejemplo, ¿no? China en el grafito, el 70% del grafito lo hace China. Y de ahí le sigue India, Brasil y los demás. Pero si revisan los demás elementos y los demás compuestos, se van a dar cuenta que China domina. China está en los primeros lugares, si no es que el primero en la mayoría, y ni modo. Eso se debe a que es un país muy grande y también es un país muy rico. Vamos a ver qué sucede ahora en México. En México, esta vez ya, bueno, se pueden revisar los datos en la página del INEGI. Están actualizados a este año y les voy a dar unos ejemplos de lo que sucede o sucedió en julio del 2020. Entonces, la producción en México, estos compuestos y los elementos que ustedes ven, del lado izquierdo tenemos a la plata y el oro, que son elementos de interés comercial, son metales preciosos. Tenemos el plomo, cobre, zinc, cadmio, molibdeno, carbón, coque, hierro, manganeso, que son de interés industrial. Los últimos para el acero. En el país tenemos también azufre, grafito, varita, dolomita, florita, arena, yeso, fosforita, holastonita, celestita, feldespato, caolín, sal, diatomita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio, que son ya compuestos o estructuras no metálicas que también son de importancia en la industria. No les va a dar mucho sentido los números, pero sí se pueden fijar cómo es la producción a nivel México. Estos son los principales productos que nosotros producimos y que se exportan. Algunos tienen mayor valor que otros. Por ejemplo, la plata y el oro tienen mucho más valor, si se dan cuenta. O sea, son 5,000 millones de pesos y 17,000 millones de pesos lo que nos da la plata y el oro en comparación con el cadmio, ¿no? Que nada más da 4,6 millones de pesos. Solamente en julio, ¿eh? Esto si lo ven cada año, pues se multiplicará por 12 más o menos. También hay gráficas de cómo va variando por mes. Hay algunas que no son como de tanto interés, por ejemplo, el caolín, que aporta nada más 33,5 millones, aunque se producen 9,906 toneladas. Fíjense, de carbón mineral, se producen muchísimas toneladas, 448,000 toneladas, y aportan únicamente 233,6 millones de pesos. Entonces, hay que ver de estos compuestos cuáles son los importantes en México, porque algunos se producen en mayor o menor cantidad, y para eso se ve en una gráfica que les voy a poner, y para eso hay que entender qué es el volumen y el valor. Entonces, el volumen que vieron en la columna de la izquierda va a ser la suma de los contenidos metales afinados e impuros, que son casi el 100% o el 90% del metal, obtenidos de una primera fusión, y el destino final es de exportación. Entonces ya están tratados.
y su objetivo son esas toneladas son las que se van a exportar. Ese es el volumen del que les hablamos en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha está el valor en millones de pesos. Y se utilizan unas cotizaciones internacionales que se publican en el Metals Week, en Metal Bulletin, Industrial Minerals, Chemical Marketing Reporter, y bueno, exceptuando oro y plata, que eso sí los da el Banco de México. Ahora sí vamos a compararlos en una tabla. Esta tabla que ven ustedes aquí, o esta gráfica, es la misma de las columnas que les mostraba de valor y de volumen. El volumen aquí está como producción en toneladas y son las barras en azul. Fíjense, de plata y oro ni siquiera se alcanzan a ver en esa escala. Es muy poquito en toneladas lo que se produce de plata y oro. Sin embargo, ese poquito tiene tanto valor que nos va a generar millones de pesos. Y aquí casi llegamos a superamos los 800,000 millones de pesos. Para el caso los 8,000 millones de pesos para el caso del cobre. Por ahí estamos debajo de los 8,000 para el oro y para la plata. Los puntitos rojos con las líneas verticales corresponden al valor en millones de pesos, que es la escala del lado derecho, la columna Y del lado derecho. La producción en toneladas, que son las barras en azul, corresponden a los valores de la izquierda, que están en toneladas. Aquí pueden darse cuenta que todo lo que se produce, bueno, esto no es todo lo que se produce en México, pero son las principales sales y los principales metales. De todos estos, producimos muchísima sal. Podemos llegar casi ahora sí a los 800,000 toneladas, pero no tiene tanto valor. Nos va a generar únicamente unos que serán 500 millones de pesos al mes. Pero es importante. Hay otras cosas también que se producen mucho, como el yeso, como la dolomita. Se ven las barras en azul grandes, la arena sílica que se utiliza para hacer cemento, el hierro que se utiliza para hacer acero, el carbón combustible también se produce en mucha cantidad, aunque el valor no es tan grande. Entonces pueden ver ahí cómo se relaciona el valor con la cantidad que se produce. Estos son valores de julio, les digo, de este mes, de julio de este año, perdón. Y pueden consultarlo en la página del INEGI. Aquí ya está un poquito más desglosado para que vean qué es lo que más producimos y qué es lo que tiene mayor valor comercial. Entonces ahorita, si se dan cuenta, lo que tiene buen valor comercial es el cobre. Producimos bastantillo y tiene un gran valor. Igual el zinc. Pasa lo mismo con el molibdeno y también los pellets de hierro. El carbón combustible tenemos buena producción, pero no tiene tanto valor. Igual la dolomita producimos bastante, pero no tiene tanto valor. La sal producimos bastante, igual no tiene tanto valor. Muy bien. Nos vamos a platicar ahorita de los estados. ¿Qué estados tienen mayor producción? Al menos en este análisis que se hizo de julio de 2020. Y vemos que el cobre, que era uno de los metales que tenían un buen valor y también tenemos una buena producción, se produce principalmente en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango y un poquito en Hidalgo. Si se dan cuenta, estos productores están en el norte del país, así que si son químicos metalúrgicos, probablemente terminen trabajando en el norte del país. Para el caso del hierro en extracción, Michoacán, Colima, Chihuahua y Durango son los más importantes, igual en el norte del país. Ese dato de Colima está muy interesante, por cierto, porque Colima es un estado chiquitito. Pero recuerden que es de extracción, ¿no? Si hay por ahí en Colima una mina importante o una empresa importante que los extraiga, sí, todos esos números van para Colima. Plomo, el que tiene mayor producción es Zacatecas, Chihuahua y Durango también, aunque también el Estado de México tiene un poquito de participación, igual Oaxaca, pero los principales están en el norte. Entonces la minería, o de donde sacamos más los minerales, están en el norte. Y el oro está un poquito más repartido, pero igual, Sonora es de los más importantes, Durango, Chihuahua,
y por ahí salta a la vista Guerrero, que no está en el norte, pero y Oaxaca. Los demás están generalmente en el norte y así está la producción de oro. Entonces hasta ahorita hemos platicado de elementos y vamos a comenzar a hablar de compuestos también, que son importantes para muchos procesos y que también son parte de la minería. Es importante sacar minerales compuestos para la minería, no solamente los elementos son los relevantes. La formación de compuestos tiene que ver con al menos con dos elementos. Estos elementos tienen un subíndice. Este subíndice tiene que correlacionar para que todo este compuesto sea neutro. Entonces, lo que significan los símbolos son los elementos en la molécula. Ya les había comentado que estos elementos tienen que ver su símbolo con el número atómico y con el número de protones que tengan. Eso es lo que les va a darle el nombre. Pero también van a encontrar estos subíndices, que son el número de átomos que hay por molécula o número de átomos que hay por fórmula mínima. ¿Ok? Ahora, la suma de las cargas en todo el compuesto debe ser igual con 0. Así que si multiplican ese subíndice por la carga de A y le suman el subíndice del otro elemento por la carga de Y, perdón, por la carga de L o por la carga del otro elemento, les tiene que dar 0, porque todos los compuestos van a ser neutros. ¿Vale? Podemos asociar esas cargas al estado de oxidación que van a encontrar en tablas y de esa manera construir el compuesto que se nos antoje. Y deben tener mucho cuidado. La fórmula mínima va a ser solamente una proporción estequiométrica del compuesto, no necesariamente su estructura. Si vemos cloruro de sodio, no significa que hay nada más, que es una molécula de un cloro y un sodio, sino que por cada sodio que tengan en la fórmula, en el sólido donde tengan, va a haber un cloro. Esos compuestos nosotros los abreviamos de esta manera, pero tienen que tener cuidado porque no significa que es exactamente así la molécula. Puede ser un compuesto reticular, grandote, donde se repita el sodio y cloruro. Y lo que nos va a interesar es la relación estequiométrica entre uno y otro, que es lo que está plasmado justamente aquí. Bueno, ya he explicado rápidamente cómo se forman los compuestos, cómo los nombramos nosotros y cómo nosotros nos expresamos de estos compuestos. Vayamos entonces a ver cuáles son los principales minerales en México. El molibdeno, que es uno de los metales de mayor valor en las tablas que vimos, tiene un quinto lugar en el 2016, ocupó un quinto lugar mundial. La producción en China fue grandísima. El primer lugar es China, con 129.000 toneladas. Nosotros producimos únicamente 11.896 toneladas en el 2016. Y nos quedamos en quinto lugar de molibdeno. Aún así es un metal importante y un quinto lugar no es malo. En el caso del cobre, que es muy importante para nosotros, ocupamos un octavo lugar. Aquí es muy interesante ver en primer lugar a Chile, después a Perú, que son países muy ricos en minerales. Y de ahí le sigue China, como siempre. Estados Unidos, que también es bueno para producir minerales. Congo, Australia, Zambia y México. Entonces dense cuenta que produce el Chile casi 10 veces lo que nosotros producimos de cobre. Sin embargo, somos un país rico y ocupamos un octavo lugar. En el caso del plomo, somos quinto lugar, o fuimos quinto lugar en el 2016. Se produce bastante plomo aquí en México, pero nada comparado con China, ¿no? Que producen 2 millones de toneladas. En el caso de la plata, en ese sí somos el primer lugar. Se produjeron 5.4 toneladas, perdón, 5.408 toneladas de plata durante el 2016. Nos sigue Perú, China, Chile y Rusia. En el caso de la sal, conocida como alita, vieron que en julio del 2020 nosotros producimos mucho. Era de lo que más se producía en toneladas, ¿no? En bruto. Y comparados con el mundo, estamos en séptimo lugar.
atrás de China, Estados Unidos, India, Alemania, Australia y Canadá. Generalmente la sal se obtiene del mar, así que son países que tienen costas, o que tienen contacto por ahí con el mar. Y es por eso que son buenos productores. No hay por ahí ningún africano, eso es curioso. Ahora sí, hay también una producción importante de carbón. El carbón puede encontrarse en diferentes maneras. Hay dos tipos de carbón. Hay un carbón que es no coquizable. Ese carbón no coquizable es el que se utiliza como combustible en plantas y ocupamos nosotros el lugar 17. China es el primer lugar, fíjense la diferencia en toneladas, ¿no? Es brutal. Y este es cómo funciona una planta que utiliza carbón. Entonces el carbón se pulveriza, se quema tal cual, y al quemar se calienta agua, y el agua mueve unas turbinas. El vapor del agua mueve unas turbinas. Se enfría y se regresa al sistema. Estas turbinas tienen un generador, y el generador un transformador y se convierte en energía eléctrica. Entonces el carbón puede ser una fuente de energía si lo quemamos en este tipo de plantas. Lo malo es de que pues, sí se produce como subproducto del CO2 y ese sí se manda al ambiente. No es muy verde esta metodología. También tenemos producción de coque. Este coque, que también es carbón, es un material compuesto principalmente de carbono, pero tiene utilidad en minería porque se utiliza en unos hornos de alto fuego para reducir al hierro. Entonces, este carbón se oxida a altas temperaturas, es capaz de reducir al hierro, y al reducir el hierro a estas altas temperaturas, puede salir como hierro fundido, y este hierro fundido se utiliza para hacer acero. En este coque o en este carbón del tipo coque, ocupamos nosotros el 11º lugar, con 5,5 millones de toneladas, mientras China es una grosería, ¿no? 591 millones de toneladas. China es el principal productor. Otro material, otro mineral que nosotros producimos bastante es la arena sílica, que es principalmente óxido de silicio, y esta arena sirve para hacer vidrios. Así como sirve para hacer vidrios, también sirve para hacer cemento. Producimos también diatomita, que es roca sedimentaria silicia, es decir, microfósiles que están compuestos principalmente de silicatos. Esta diatomita tiene esta forma, fíjense, parecen ahí estructuras pequeñitas cuando se ven ahí en el microscopio barrido, y ocupamos nosotros el 6º lugar mundial de diatomita. La fluorita, somos de los mejores productores en el mundo. La fluorita está compuesta de fluoruro de calcio, es buena fuente de fluoruros y flúor gas, y somos el segundo productor mundial, debajo de China, que produce 4 veces, ¿no?, lo que producimos nosotros. Pero bueno, en el mundo somos el segundo lugar mundial de fluorita, es decir, hay mucha fluorita aquí en el país. Y por último, la fosforita, que es una mezcla de varios compuestos de fósforo o de fosfatos, que es utilizado como fertilizantes y tiene esta forma. La fluorita, que es una combinación de fosfatos, somos el lugar número 12 en el mundo y el principal productor también es China. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que tenemos en nuestro país, de dónde estamos colocados en el mundo y de qué estados son los que más producen. Como una pequeña conclusión, podemos decir que la minería en el norte del país es más importante que en el sur del país. Tenemos más riqueza en minerales en el norte. Podemos decir que México es un buen productor de plata, un buen productor de fluorita, un buen productor de plomo, que no somos tan buenos productores de cobre, pero por el valor del cobre es un mineral muy importante en el país y que se tiene que aprovechar. Que somos muy buenos en la producción de sal, que se generan muchísimas toneladas, aunque no tenga tanto valor. Y que la tierra tiene
una distribución de elementos muy particular, donde el principal componente de la Tierra es oxígeno, de ahí le sigue el silicio y de ahí aluminio. Este es un pequeño resumen de cómo está compuesto la Tierra, México y los estados. Los veo entonces el próximo video. Para que se desestresen un poco, les dejo también un pequeño video de cómo me pongo a correr en CU, para que tengan una pequeña visión para que se acuerden de cómo es su universidad. Por esta ocasión es todo. Los veo en el siguiente video. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Y convivan a la distancia con los demás. Bye.